decir, Adelante, reiterar, porque ya lo he dicho antes aquí. Si no hay ejercicio de autoridad pública en un país, ese país es un fracaso. Óyeme, lo digo por las experiencias que vivo cada día cuando vengo para acá, desde mi casa. Yo tomo la Rafael Augusto Sánchez derechito hasta allí. Y cuando yo veo que en las avenidas Winston Churchill, Abraham Lincoln, se atraviesan, o sea, el semáforo se para, ¿verdad? Da la luz amarilla, la preventiva, y siguen hasta bloquear la calle. La calle, oye, el semáforo se pone en verde para los que quedan bloqueados por esa estupidez. Si usted ve que está cambiando el semáforo, párese, no bloquee la calle. Pero eso no es el caso. El hecho es que no hay una autoridad que sancione hechos como eso, que de inmediato que se mueva y párese ahí, deme su papel y vamos arriba. Que haya sanción para que eso no se haga. Como eso de también, lo mismo encuentras tú gente circulando en vía contraria de manera impune, sin ningún tipo de miramiento, y no hay quien los detenga. Como ves también en las calles estrechas, doble estacionamiento, incluso ocupando las aceras, y no hay autoridad que se detenga a sancionar eso, a prohibir eso y castigar al que infringe la ley. Y eso, óigame, solo se ve en nuestro país. Lamentablemente, yo eso no lo he visto ni en Centroamérica ni en Sudamérica. Y no voy a hablar de Estados Unidos y Europa, no, ¿para qué irnos tan lejos? En América Latina tú eso no te lo encuentras, por lo menos todos los países que yo conozco, que son prácticamente todos, diría yo. Solo Paraguay y Bolivia, no Paraguay, Bolivia sí la conocí. Eso tú no lo ves, esa inconducta pública. Tenemos bajo las armas en este país, entre policías y soldados, alrededor de 90,000 hombres y mujeres. ¿Qué hacen? Dígame, ¿qué hacen? Cuando debieran estar, yo digo, ejerciendo la autoridad pública en un país como este, donde hay tantos salvajes, tantos animales, tanta gente desconsiderada con el otro y con la ley. Entonces, ¿cuándo los van a poner a trabajar efectivamente? ¿Qué hacen los policías en este país? Y no estoy hablando de la DGCET, eso es una minoría de policías respecto a los 40,000, 30 y tantos mil o 40,000 integrantes de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué hacen? No se les ve, no patrulla, no hay patrullaje ni a pie, ni en motor, ni en vehículo de 4 ruedas, no hay patrullaje, no hay vigilancia. Tú no ves la presencia de la autoridad en nuestras calles. Y eso es verdaderamente penoso y muy lamentable, muy lamentable. Ojalá que algún día reaccione el gobierno y disponga el ejercicio pleno de la autoridad pública. Ojalá. Hola. Jóvenes, Bueno, buenas tardes. aquí está la poderosa. La poderosa llegó. Mire, las mujeres rescatando a las mujeres. Ajá. Gracias, Olga. Ya estoy aquí. Buenas tardes. Hoy no podía faltar, sobre todo porque hoy es un Hoy día es tu muy día, especial. es tu día. Adiós. Es el Día Internacional de las Mujeres. Y digo las mujeres. Mira lo Rosa, que te tú ves. guardamos, una flor. Un detalle yo de nuestra en eso. productora. Ajá. No, Olga siempre se las trae. Olga, pero la próxima vez que sea comestible la rosa. Que yo soy de la escuela de Georgie. Ay, sí, yo tengo hambre también. Ahí está agradable. Señores, nada, ojalá, y yo lo que siempre deseo es que este día encuentren las mujeres seguras, desde niñas seguras. Recordemos que nuestro país es uno de los países donde las niñas tienen menos seguridad, no solamente físicamente, sino emocionalmente, sí. A nivel educativo, a nivel de una trayectoria protegida que le garantice tener una adultez segura, una adultez buena. Entonces, eso es lo que deseo para las mujeres de mi país y para las mujeres de cualquier lugar del mundo, que tengan una vida segura, que a partir de esa seguridad, con la fuerza y la capacidad que tienen las mujeres de desarrollarse, yo estoy segura que si se crían en un ambiente seguro, son capaces de cualquier cosa. Así es que es
lo que más le deseo. Yo no le deseo encontrar que se encuentre un hombre con cuarto para que se case, porque usted puede ser la generadora de su propio futuro, tanto económico como familiar. Pero nuestras sociedades, Estado y sociedad tienen que garantizarle seguridad a las niñas, seguridad a las mujeres. Sí, señor, estoy absolutamente de acuerdo contigo. ¿Nos vamos a la pausa? No, ya. No, ya. Ya vamos a regresar de la pausa. Es que la que llegó tarde fui yo. Ya tú llegaste pospausa. Esa fui yo. Pero miren, hoy vi muchas publicaciones de entidades de mujeres y de hecho vi una publicación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, que tiene una unidad de género muy, pero muy trabajadora, muy productiva. Y productiva a nivel de generar informes que debería mover a nuestra sociedad a preocupación. La deuda que tienen las mujeres, que tiene las sociedades con las mujeres, es una cosa increíble. Deudas en materia de salud, deuda en materia educativa, deuda en materia de empleos, deuda en materia de seguridad, sobre todo, deuda en materia de garantías de que las mujeres no van a ser víctimas de violencia. Bueno. Bien. Mira, tenemos el tema obligado hoy, sin dudas, es el discurso del presidente de la República, Luis Abinader, con relación a las 10 medidas que el gobierno adopta para enfrentar la crisis económica que tenemos todos, el mundo entero. La República Dominicana, después de ponderar, analizar y estudiar, pues ha llegado a la conclusión el gobierno de 10 medidas que queremos analizarlas con alguien, amigo nuestro, economista de alto nivel, muy destacado, Fabricio Gómez Mazara. Fabricio, buenas tardes. Buenas tardes, Fabricio. Bienvenido. Buenas tardes, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bien. Muy bien. ¿Y tú? Quisiéramos escuchar, Fabricio, tu opinión sobre las medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader. Bueno, ante todo creo que el presidente Luis Abinader pues lleva un poco de tranquilidad tanto a los hogares como a las empresas, porque la inflación está afectando la economía del hogar y la productividad de las empresas. Este tema de la invasión rusa a Ucrania está generando un gran impacto en todo el mercado energético, pero también en el mercado de las materias primas, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con alimentos, como trigo, soya, maíz, entre otras materias primas, que están en sus máximos históricos de los últimos 10 años. Entonces, este es un efecto que tiene la inflación sobre toda la cadena productiva, desde el que vende yaniqueque o empanadas hasta el que tiene procesos industriales de transformación de alto calado. Cuando una gente sale, por ejemplo, en la mañana, los dominicanos, el que pone a mover la ciudad, en la mañana se desayuna en una esquina, ¿verdad?, con una empanada, y esa empanada tiene harina y tiene grasas comestibles. Bueno, esos dos elementos tienen un componente internacional que se ve afectado con este aumento de las materias primas. Entonces, desde ese hasta cuando uno compra un pollo, ¿verdad? Un pollo tiene un componente de maíz, tiene un componente de energía, ¿verdad? Por las incubadoras que transforman los pollitos hasta el producto final, y el cerdo, que en el país tuvo la fiebre porcina y que gracias a Dios en estas fincas especializadas con alta bioseguridad, pues se ha podido seguir produciendo, pero tanto los precios de las materias primas están afectando prácticamente a toda la estructura productiva. Todo eso lo sabemos. Lo que queremos saber es cómo tú valoras las medidas dispuestas por el presidente Abinader. Bueno, las medidas creo que le da una coherencia, cierta razonabilidad o racionalidad a las medidas. Por ejemplo, él dice:
yo puedo, en el caso del petróleo, que dice siempre y cuando los precios sean mayores de $85 y menores de 115, pues yo voy a asumir, ¿verdad? El gobierno asume todo el subsidio. De ahí en adelante, pues voy a tener que dejar que los precios lleguen y voy a sacrificar el impuesto ad valorem, que es uno de los dos impuestos que cobran fundamentalmente los combustibles, un impuesto específico y otro ad valorem, de acuerdo a la ley de hidrocarburos que aún se mantiene vigente. Entonces, eso da una racionalidad, porque estas medidas de subsidio y de auxilio a los sectores más vulnerables tienen un costo fiscal. Es decir, el propio presidente decía que estas medidas, entre 9.000 y 16.000 millones de pesos mensuales, o durante los 4 meses que dure digamos que inicialmente va a durar las medidas, eso va a hacer que el gobierno tenga que mandar más adelante una modificación al presupuesto, eso después de junio, porque es altamente probable que de continuar esta situación el déficit fiscal sea mayor que el que originalmente está en el presupuesto, y hay que buscar ampliar el déficit y cómo financiarlo. Para que la gente tenga una idea, en el presupuesto vigente el petróleo está a menos de $70 el barril. 62.80. Y actualmente está por encima de $125. Entonces es una situación bastante compleja, ¿no? Ya, claro. En términos fiscales. Ya. ¿Tú no piensas, Fabricio, que una de las medidas que debieron adoptarse fue la de reducir el gasto para disminuir la expansión del circulante? Lo que pasa es que esa es otra medida. Esa medida se está haciendo, qué bueno que lo dice y que me lo recuerda. Lo que está haciendo, la medida que toma el presidente, es por el lado de la oferta, es decir, por el lado de la producción. Por el otro lado, por el lado que lo está haciendo desde hace tiempo el Banco Central, por el lado monetario, recuérdate que el Banco Central hace un trimestre aumentó 200 puntos a su tasa de política monetaria. Eso quiere decir que el medio circulante se ha estado reduciendo porque se ha encarecido el costo del dinero. Entonces, por el lado de la... Pero eso también, Fabricio, eso también aumenta el costo de la producción. ¿Aumenta el costo de la producción? Recuérdate que el Banco Central se anticipó. Esos 200 puntos de la tasa de política monetaria ya se habían tomado a diciembre del año pasado. Es decir, durante estos meses, la tasa de interés o la tasa de política monetaria, que es la que genera la tasa de interés en todos los instrumentos financieros, no se ha aumentado. Eso tiene un efecto desde el año pasado. Y que incluso el Banco Central se anticipó a las medidas que tomaría la Reserva Federal de los Estados Unidos, que se ha hablado de que aumentaría 0.25 su tasa de política monetaria, aunque ahora con la crisis energética, pues eso ya se está discutiendo de que probablemente se posponga esta decisión. Fabricio. Pero, ¿tú? Adelante. Fabricio, comentábamos hace un rato que extrañamos que no se hayan tomado algunas previsiones sobre el asunto de la energía eléctrica, que recibe de manera directa el impacto del aumento del costo del petróleo, por supuesto. Entonces, ¿cómo tú ves esa situación? Porque estamos bregando frente a una situación en medio de una circunstancia en que no tenemos apagones, por ejemplo. Ojalá que esto no nos lleve a otra marea de apagones. Mira, qué bueno que se pregunta eso, Carlos. Esto es una economía de guerra, señores. Yo creo que nadie en su sano juicio, ni siquiera Europa, que hoy es donde en el territorio donde esta crisis se está generando, proyectaba una invasión rusa a Ucrania y lo que eso iba a significar. Mira, en el día de ayer, el canciller Olaf Scholz dijo que Europa no se iba a incluir dentro de los países que, dentro de las restricciones que tomaría, iba a suspender las importaciones del petróleo ruso, porque no puede. Porque digamos que el 60% del gas natural que llega a Alemania
viene de Rusia. Entonces, la interdependencia global de la economía se está viendo muy afectada. Ese proceso que comenzó hace 40, 50 años de deslocalización de la producción, es decir, los centros de producción estaban alejados de los centros de consumo. Hoy se está dando el proceso inverso que se llama la relocalización, que se están volviendo a traer parte de la producción hacia las costas más cercanas de los Estados Unidos. Es lo que hoy hace que sea muy difícil tomar incluso estas sanciones a Rusia sin que se vea afectada la economía mundial. Entonces, esto, repito, es una economía de guerra. Aquí los mercados están muy tensos. Una vez el gobierno de los Estados Unidos se filtró en los mercados la información de que suspendería las importaciones de petróleo de Rusia, los mercados dijeron, otro shock de oferta, bueno, pues se va a disparar el precio del barril de petróleo. Y fíjate que, ¿qué está pasando? Porque aquí hay un movimiento de ajedrez que los economistas, estamos hablando hasta con los politólogos y los especialistas en economía internacional, incluso personas que sepan del ámbito militar, porque estas decisiones están afectando mucho. Mira, ¿cómo entender lo que está pasando hoy? En la energía y en las materias primas, señores, Ucrania es el granero europeo. Ucrania produce el trigo, casi la tercera parte del trigo que consume el mundo junto con Rusia. Entonces yo quiero que ustedes sepan, hoy, a propósito de la energía que me pregunta Colombo, hoy los ciudadanos españoles están pagando el kilovatio hora más caro de la historia de España, porque esto se produce en la temporada del invierno del hemisferio occidental, donde la demanda de energía es mayor. Si este conflicto se hubiera producido en primavera, en verano, quizás la capacidad de absorción de los mercados no hubiese sido tan fuerte en términos de precio. Fabricio. Pero parece que la estrategia, ¿verdad?, no sé, de este estratega ruso, que es el presidente Putin, lamentablemente, se produce en un momento donde la demanda aumenta y donde cualquier decisión respecto de los combustibles va a generar un estrés, como ya lo está generando, en todos los procesos productivos a nivel global. Fabricio, el presidente en sus medidas anunció también que iba a enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley para reducir los impuestos a los alimentos, a varios de los alimentos de primera necesidad. Son 6 meses. Esos impuestos serían, esa medida sería temporal, 6 meses, pero no se tomarían esos 6 meses en el Congreso Nacional para aprobarlo. ¿Qué impacto pudiera tener por tan poco tiempo? Mira, yo creo que eso tan poco tiempo no, yo creo que es temporal, porque al final el mundo hoy, así como la pandemia puso en materia sanitaria a los países, a los gobiernos, generó tanta incertidumbre respecto de qué iba a pasar con el mundo, y cuando aparecieron las vacunas y comenzó todo esto, fue que la incertidumbre comenzó a desaparecer, y gracias a Dios hemos superado ya la parte más difícil, estamos saliendo prácticamente del tema de la pandemia. Ahora mismo, repito, por la interdependencia de la economía, es decir, de que lo que pasa en un país afecta a todo el mundo, por decirlo de alguna manera, es lo que está generando esto, porque no hay manera de ajustar, porque uno no sabe si esto se va a resolver mañana o pasado. Lo que sucede es que independientemente de que se pueda llegar a algún nivel de paz o de tregua, las sanciones sobre Rusia parece que van a ir más allá que del combate mismo o del resultado de la guerra. Entonces eso ya... ¿Qué efecto, a propósito de esas sanciones, qué efecto ejercerán estas sanciones sobre la economía rusa? Porque podría, si llegan a afectar al pueblo ruso, eso podría crear un malestar interno en Rusia. Mira, de hecho ya los está afectando.
Porque obviamente cuando tú dices que el SWIFT, que es el sistema donde usted hace esos pagos digitales y mueve miles de millones de pesos por el sistema financiero, una parte ya no se puede y está afectando al Banco Central ruso, pues obviamente está afectando a sus ciudadanos, porque las decisiones de consumo y de inversión de los ciudadanos rusos hoy está limitada. No pueden demandar y comprar bienes y servicios al resto del mundo, porque no le aceptan el pago, ¿no? Porque están bloqueados ese sistema. Y lógicamente eso está generando una presión interna muy fuerte a Putin. Pero los que saben de política internacional saben más que yo de esto. Pero volviendo al tema de los 6 meses, y quiero decir eso, yo creo que un presidente, y una de las cosas que a los economistas nos gustó mucho del presidente ayer, fue que fue lo suficientemente claro en darle racionalidad a las medidas. Hasta el gobierno, o sea, las finanzas públicas pueden apoyar hasta un punto. Las finanzas públicas pueden apoyar, pueden amortiguar el efecto, pero no pueden eliminarlo completamente. Nosotros no producimos una gota de petróleo, nosotros importamos todo el petróleo que consumimos y muchas de las materias primas a nivel internacional también las compramos al resto del mundo. Entonces de eso no te puedes proteger, como no puede proteger yo creo que ningún gobierno a sus ciudadanos. Lo que sí está poniendo un límite, está diciendo de tanto a tanto yo ayudo. Las materias primas yo las voy a subsidiar hasta un 10%. Voy a buscar una mesa transversal del sector público y del sector privado a ver cómo con ellos yo me siento y hago que puedan reducir sus márgenes de beneficio en una estructura de distribución de alimentos medianamente concentrada, como lo que existe aquí. El gobierno dice, bueno, yo te subsidio una parte, te bajo el arancel, pero a la hora de tú vender, tú no puedes tener el margen de beneficio que tú tenías como cuando el mundo estaba sin esta crisis. Entonces yo creo que aquí la racionalidad tiene que ser transversal, porque el gobierno no produce, pero es un gran comprador. Entonces a la hora de comprar bienes para apoyar todo su esquema de protección social, todo su programa, le va a decir a los empresarios, sí, te voy a comprar a tal precio, o sí, voy a apoyar tal estructura, pero tus beneficios no pueden ser igual que cuando, repito, no había crisis. Tienen que reducir, porque aquí tenemos que hacer conciencia a todos. Lo importante es mantener la paz social y la capacidad productiva de las empresas que sigan generando empleo, porque eso se lleva de encuentro a las democracias. Yo creo que ayer el presidente fue bastante fuerte y creo que se reconectó con el espíritu histórico de lo que él representa. Es decir, la capacidad de un gobierno de proteger a los más vulnerables. Tiene que ver con lo que, a propósito del cumpleaños, ¿verdad?, del líder histórico, ¿no?, del primero la gente, ¿no? Yo creo que ayer él salió con eso, salió a tiempo, porque hoy, lo que pase hoy, esto es un día a día, esto es como un paciente que está en cuidados intensivos. La economía está en cuidados intensivos porque viene muy resentida de los efectos de la crisis de la pandemia. O sea, no es lo mismo este efecto sin que hubiese existido la pandemia que este efecto con la pandemia que ha afectado todos los sistemas productivos, incluso el sistema logístico de distribución de bienes en el mundo no se ha recuperado y esto tiene un efecto sobre él, retrasa su recuperación. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, Fabricio, como siempre, muchas gracias. Siempre a su orden. Un abrazo a todos. Igual para ti. Fabricio Gómez Mazara, economista, conversaba con nosotros dando su opinión sobre las medidas adoptadas por el presidente Luis Abinader para enfrentar la crisis económica que hoy padece el mundo. Y en especial, medidas para enfrentar la crisis en la República Dominicana. Tenemos que ir a la pausa, son las 5:59. Regresamos.